caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del poeta romano Fedro, que dice: el embustero siempre paga el castigo de sus propias mentiras. Ojalá sea así siempre. Que pasen los litigantes. Me casé con una mujer que quiere más a su padre que a su marido. Y yo la conozco tan poco que ni siquiera sé la edad que tiene. Unos papeles no cambian nada. Y en el amor no hay edades. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Rubén, usted es el demandante de Sí, este doctora. caso. Estás demandando a tu esposa, Sí. Josie, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este conflicto. Doctora, primero que nada, quiero que me ayude a anular mi matrimonio, doctora. En segundo lugar, me gustaría, por favor, que me ayude a recuperar los bienes que nosotros obtuvimos en el matrimonio y también que me ayude para pedir una orden de alejamiento. De que ella no se acerque a ti. Sí, que se salga de mi casa. Ok, entonces quieres anular el matrimonio con ella. Sí. Ahora, ¿por qué quieres tú anular y no divorciarte? Ahora le voy a explicar, doctora. Cuando yo la conocí, doctora, yo la conocí en el metro. Nosotros venimos de Los Ángeles. La conocí en el metro y muy rara la ocasión que yo viajaba en metro, pero me gustó viajar más en metro cuando entonces la vi y la veía más seguido cada que yo viajaba. Ok. Entonces, en una ocasión, porque ella me coqueteaba, doctora, en una ocasión yo dije, yo siempre he sido bien tímido para las mujeres, doctora. Y en una ocasión, cuando viajamos y que coincidimos nuevamente, ella me empezó a coquetear nuevamente y bajando del metro me dijo que si quería ir a desayunar con ella. Me sorprendí porque es bonita, es joven, y yo dije, una persona como yo, de 35 años, con una jovencita, pues me sorprendí y dije, vamos. Fuimos a desayunar, doctora, y ella fue la que me besó también ahí. El mismo día que te El invitó a mismo día, desayunar, sí. rapidito, En rápido me besó, doctora. bien rapidito. Después coincidimos en salir nuevamente y fue como unas 2 semanas después cuando ella me pidió que si nos íbamos a un hotel. Y nos fuimos a un hotel. Yo dije, wow, una jovencita así, con una persona de 35 años como yo. Pero tú me dices jovencita, pero ¿qué edad tenía ella? Ella me dijo que tenía 18 años. 18. Sí, Y tú, pues, le creíste. yo le creí, porque sí se ve de 18, 19. 18, 19. Pero lo verificaste, miraste algún No, documento, doctora, le yo nunca le pediste. pedí, yo nunca le pedí O sea, un documento. confiaste en su palabra. Confié en su palabra. Ok. Sí, nos fuimos al hotel, me dijo que era virgen, y yo dije, una persona como yo, Sí. con una niña así, y Sí. virgen, este caramelo yo me lo... Ah, ok. Sí, doctora, entonces, pues pasó, y como a las 2 semanas después todavía, me pidió que formalizáramos un poco más, y fuimos a su casa, me invitó a su casa para presentarme a su papá, Ok. un viejo panzón, doctora. ¿Sabe qué? Fuimos. Y cuando llegamos a su casa, al presentarme a su papá, yo le tuve miedo, doctora, le tuve miedo. Es una persona que impone la presencia, me puse nervioso. Ok. Y cuando empezamos a conversar con él, pues yo me quedaba callado ante tantas preguntas que me estaba haciendo porque me interrogó ¿Te de interrogó? todo. Si yo era ciudadano, en qué trabajaba, cuántos años tenía, dónde vivía, hasta me preguntó de mis cuentas del banco, doctora. Oiga. Obviamente, pues, como era un poquito más formal el asunto, yo quise decirle y hablarle con la verdad, pero también me preguntó la clave aquí. Me dijo que si yo había tenido sexo con su hija. Y obviamente, como estábamos hablando de hombre a hombre, y como era un poco más formal la situación, le tuve que decir la verdad. ¿Admitiste? Sí, le dije que sí. Y de pronto se levantó, agarró unos documentos y me dijo, no sabes en la que te has metido. ¿Por qué? Así me dijo. ¿Por doctora. qué? Porque los documentos eran los
supuestamente los originales, y me dijo que su hija no era mayor de edad. Me dijo, no sabes en el problema que te acabas de meter. Obviamente, doctora. ¿Pero qué edad tenía entonces? Supuestamente el documento que el padre me estaba enseñando era que ella era menor 2 años. Mi O papá sea, que solo- tenía 16 años. Sí, que era menor de edad, doctora. Oh. Y usted sabe, aquí en Estados Unidos No, no, eso es gravísimo. tenía muchísimo miedo, me temblaban los pies, Sí. sentía la sangre fría. Sí. Inmediatamente el señor lo que dijo, pero aquí no te preocupes, vamos a arreglar las cosas. O tienes 2 opciones. La primera es que en este momento voy a llamar al 911 para decirles lo que has hecho. Obviamente, doctora, me dijo, y aparte vas a pasar 20 años en la cárcel donde vas a estar entregando las todos los días ahí en la cárcel. Me asusté, doctora. No, bueno, te digo yo. Estaba súper asustado. Claro. ¿Sí? ¿Y entonces cuál era la otra Y opción? la otra opción que me dijo, me dice, o si no, cásate con mi hija, hazla residente y ciudadana, arréglale los papeles, llévatela y cómprale una casa. Accedí, doctora, a la segunda opción. No, Bueno, pues, mi papá naturalmente. solo estaba tratando de Cárcel, protegerme. cásate. Cárcel, cásate. Uno escoge cásate. Mejor me casé. Claro, Sí. eso es normal. Nos casamos inmediatamente, como una semana después, doctora, pero enseguida, de las 2 semanas, ella me pidió que nos trajéramos a vivir a su papá. Le compraste Ah, sí. la casa y Pues todo. Le sí, compré es la que casa. yo sin mi Ajá. papá no puedo vivir, mi papá tiene que estar con nosotros. Cállate, espera. Entonces viene a vivir el señor a la casa. Sí, se vino el Perfecto. viejo panzón ese a vivir a la casa. ¿Y qué pasó? No lo ofendo. Y aparte de eso, doctora, quisimos ir a arreglar ya los papeles inmigración. a migración, fuimos a migración y como que la persona que nos estaba interrogando se le hizo muy raro y le hacía más preguntas a ella que a mí, que por qué ella se estaba casando conmigo, que si había otras intenciones, no sé qué tantas cosas le preguntaba. Y de inmediato me dijo, esperen, dijo, no sé, a lo mejor en 1 mes, 2 meses les va a llegar una carta de migración, aquí voy a tener su aplicación. Y ahí la dejó. Y se me hizo muy raro porque regularmente en migración nomás le dicen, aquí está su... Sí, ya pasaste está. todo, está Ajá. perfecto, ajá. Sí, entonces se me hizo raro y me dijo solamente que iba a haber una investigación más profunda, pero yo no me... Ni por aquí me pasó, doctora. ¿Y qué fue Ni lo que por aquí. ocurrió después? Después me llegó una carta, la carta de migración, que aquí la traigo también, y me dijo que en la carta, cuando ya la abrí, decía la carta que el caso había sido negado por fraude. Tráeme la carta, ven. ¿Y cuál era el posible fraude ahí entonces? ¿Cuál era el fraude? Lo que pasa que en la carta lo que decía era que los documentos con los que nosotros estábamos en la aplicación, los documentos de ella, eran falsos, doctora. No eran. Y ella era... Su caso ha sido denegado por fraude migratorio bajo la sección 212 A6CI. ¿Y cuál era la falsedad? ¿Cuál era el fraude? Ahora sí que yo no sé ni cuál es la edad que tiene, doctora, pero lo que pasa, que ella entró aquí a Estados Unidos menor de edad, supuestamente los papeles falsos, y ella me dice que tenía otra edad. Yo sí, yo O sea yo- que no era menor de edad, No era menor, adulta. Es adulta. O sea es que adulta. el padre te mintió. Me mintió, doctora. ¿Tú no Me tienes mintió. lo que el padre te enseñó? Ahí, Perdón. el certificado de nacimiento que te enseñó el papá de ella. No lo tengo, pero sí me lo mostró. Porque vamos a ver una cosa. ¿Qué edad tú tienes? yo desde un principio, doctora. ¿Qué yo edad des- tienes? Yo ahorita voy a cumplir ya los 21 años. En mi vida real. En los papeles aquí, como Es en una Estados mentirosa, Unidos, doctora. yo voy a cumplir apenas los 18 años, que vienen siendo 3 años menor. Lo que pasa es que A mí aquí- no me importa la mentira. Yo quiero Es saber que- la verdad. Tú vas a cumplir 21 años de edad. Sí, doctora. 21 años de edad. Es una mentirosa, Vamos a doctora. hacer un Es que- corto receso y entonces tú respondes a lo que él está pidiendo, ¿ok? ¿Quién tiene testigos? Yo tengo un testigo. Perfecto, regresamos después de este corto receso. Me abusa. ¿Te Ella, pega? No es cierto, sí, ¿Te pega? ella y su Eso no papá. es cierto. ¿Te Sí, pegan? doctora. ¿Los dos te pegan? Los dos. Caso cerrado.